Retomando nuestra historia, en 1908 viaja nuevamente a Sudamérica, esta vez para conocer la ruta de San Martín, de Buenos Aires hasta Lima. Con el oportunismo típico de él, Bingham logró ser asignado como delegado americano de un congreso científico en Chile, y esto lo utilizó como trampolín para el viaje. De sus primeros intereses en temas políticos aparecerá el libro Across Sudamérica, a lo largo de Sudamérica, que trata de las grandes oportunidades de negocio que tiene Estados Unidos en este continente. Fue durante este viaje que puso su atención en un tema nuevo, los incas. Sus estudios anteriores se habían limitado a la colonia y a las guerras de independencia. La arqueología estaba fuera de su campo y sabía muy poco de los incas, excepto el famoso libro de Prescott, La conquista del Perú. En ese tiempo no había arqueología, ni siquiera en los Estados Unidos, no existía. La arqueología era una cosa muy novedosa, de gente rica que se dedicaba a buscar muertos. No había, aquí en el Perú, desde luego, no había arqueólogos. Acompañado de un amigo, como él mismo dice, se propuso cruzar la tierra incaica a lomo de mula. Había llegado el mes de febrero, no sabía que era la peor época de lluvias. Los caminos montañosos estaban en las peores condiciones. El prefecto de Apurímac lo fue a buscar al Cusco y lo persuadió para unirse a una expedición en búsqueda de un tesoro. Le informaron de la existencia de una ciudad perdida en el bosque. El destino propuesto era Choquequirao, lugar ya conocido pero poco visitado por su difícil ubicación. El otro personaje clave para la visita de Choquequirao es el que en ese momento era prefecto del Cusco, Juan José Núñez. Juan José Núñez recibe la orden de Leguía que le proporcione la máxima ayuda y apoyo logístico que necesite. Le da un pelotón, 50 soldados, todos quechohablantes, acompañan a Bingham siempre y conminan a la población local para que le den información. A pesar de lo difícil del viaje por las feroces lluvias, lograron llegar a su destino. Encontraron el sitio de Choquequirao sepultado por la vegetación. Era su primera hazaña como explorador, pero no se quedó convencido de que ese pequeño conjunto fuera la ciudad perdida, porque las descripciones que él tenía no coincidían con lo que él pudo ver. Algo más grande lo esperaba. No se sabe exactamente qué pudo haber llevado, que estuvo ahí, eso es cierto, que realizó excavaciones también y que compró también mucho material, porque en esa época no había demanda por material arqueológico, así que podía comprar libremente. Lo que sí no podía era sacar del país. Entonces, ¿cómo hizo? Así que allí hay una posición no muy clara. Bingham se está llevando cosas de Choquequirao desde que llega la primera vez. En 1910 publica unos cráneos y publica unas bolas de piedra, ¿ya?, que hay unas similares en el Museo de Machu Picchu. De regreso a su país, intentó juntar dinero para varias expediciones. Se dirigió hacia sus compañeros de la Universidad de Yale. Su familia y algunos de sus amigos más adinerados lo ayudaron a financiar el proyecto. Otros se adhirieron al grupo. Bingham tejió la idea de ir en búsqueda de Vilcabamba, el último lugar de refugio de los incas rebeldes. Salió en búsqueda de algo y encontró otra cosa que era mucho más importante que lo que originalmente estaba buscando. Él andaba detrás de Vilcabamba la Vieja. Vilcabamba la Vieja, a su vez, es la última capital que tuvo Manco Inca. De ahí fueron los incas de Vilcabamba. De modo que lo de Bingham fue una búsqueda casi de aventura. El equipo que llevó al Perú en 1911 era una alianza de amigos universitarios, a quienes, al igual que Bingham, les encantaba la aventura. Para este entonces ya se habrían realizado avances recientes en investigación. Sir Clements Markham acababa de publicar en 1910 Los Incas del Perú. Y después volvió a Estados Unidos y se le metió la idea de los incas y buscar la última capital de los incas, Vilcabamba. Alistó su expedición con la Universidad de Yale, comprometió la Universidad de Yale, comprometió la plata de su mujer, porque su mujer era una mujer que tenía plata.
Empleó casi 2 años para conseguir apoyo a una proyectada expedición científica integrada por especialistas en distintas materias. Logró su propósito gracias a su propia universidad, la de Yale, y a la Sociedad Geográfica de Washington. Acude a los exalumnos de Yale, entre ellos el propio presidente de los Estados Unidos, William Taft, y le presenta un proyecto, lo avala, hace que el ministro plenipotenciario, en esa época no se llamaban embajadores, norteamericanos en el Perú, lo presente a Leguía ya de manera formal, ya no solo entrando como amigo de Albert Giesecke, ¿no? Bingham sabe hacer un magnífico trabajo de redes sociales, tanto en Estados Unidos como en el Perú. Ahora veamos cómo era más o menos el Cusco con el que se encontró el norteamericano. Según el censo del Cusco de 1912, esta ciudad tenía 19.825 habitantes, de los cuales más de 10.000 hablaban quechua. Era una ciudad sin servicios públicos, no había agua, desagüe ni luz eléctrica. Las estrechas calles, así como esta, eran compartidas tanto por carruajes y por jinetes como por peatones y recos de mula. Normalmente eran muy poco transitadas y eso le daba un aire de letargo y de tranquilidad a la ciudad. El alumbrado público en aquellos años en el Cusco era a base de querosene con unos faroles de fierro muy grandes. Se necesitaban varias personas para prender y apagar estos faroles. Solamente se iluminaba el centro de la ciudad, unas 5 o 6 cuadras. Del centro para afuera quedaba totalmente a oscuras. Eran casas muy pobres y quedaban totalmente en penumbras. Entre 9 y 10 de la noche se apagaban las luces del centro y ahí sí toda la ciudad quedaba sumergida en una gran oscuridad. Bueno, han pasado muchos años desde ese entonces y ahora el Cusco es una ciudad bien iluminada, moderna y la ciudad más cosmopolita del Perú, que es visitada y va a seguir siendo visitada por muchos turistas gracias a su principal atractivo, Machu Picchu. Hiram Bingham llegó por primera vez al Cusco en tren. Esta es la estación de ferrocarril San Pedro, donde ahora se compran los boletos para ir de Ollantaytambo a Machu Picchu. Antes aquí se tomaba el tren para ir directamente a Machu Picchu. Bueno, hace 100 años, en la época en que Hiram Bingham llegó al Cusco, esto era un hotel y fue en este hotel donde él se quedó cuando recién llegó, según nos ha contado el sabio cusqueño Jorge Flores Ochoa. Por lo menos cuando llegó, se sabe que se alojó en ese hotel. Y eso también lo sé por el doctor Jan Rowe, que era un arqueólogo muy famoso de Estados Unidos, que él me dijo una vez, yo me he alojado en el hotel donde sé que estuvo Bingham, por eso me alojé ahí, porque una cosa un poco sentimental. No sé si se guarden los registros, los libros del hotel, porque nadie ha investigado esas cosas. Nadie ha seguido el camino de Bingham por el Cusco. Aspectos generales hay, pero un seguimiento de ese tipo nadie lo ha hecho. Al llegar al Perú, Bingham consultó al profesor Carlos Romero, quien le proporcionó abundante información sobre crónicas y documentos recién encontrados. Como director de las colecciones de Harvard y Yale, ya había rastreado relatos de viajeros franceses, a lo que sumó la información dada por Romero. Bingham no podía llegar directamente a Romero, pero Romero recibe una orden presidencial. Romero era empleado de la Biblioteca Nacional, era bibliotecario de la Biblioteca Nacional. Entonces hay que entender este periodo en que Bingham sabe qué puertas tocar y la primera que sabe tocar es la del presidente de la República. De eso se aprovecha con mucha claridad Hiram Bingham para avanzar en sus propósitos.